Bueno chicos, estamos aquí otra vez en el display del The Outer Worlds. Vamos a prometer terminar esto. Muy alentador. Nada, muy alentador. Aquí estamos en Tartarus, la prisión de máxima seguridad. Una vez pasamos acá, somos un amigo. ¿Mm? Vale, esto es lo que se está entendiendo. Somos neutrera. Somos neutral con la pionera. Entonces, si tú fueras por lo menos algo positivo con la pionera, Junli te enviaría Mardets, que son los soldados de la pionera, y estarían por acá, y empezarían a atacar. Que de hecho es mi otro personaje. Mi anterior personaje. Que la pionera tiene amistad. Admiración, admiración, amistad, neutralidad. Vale. Se ve que tengo armas bastante malas. Hizo mierda este tipo. Pero bueno, ahí pueden ver cómo operan los Mardets acá. ¿Esto le puede informar a otro? ¿Estás bien, porfa? Sí. De todas maneras, los Mardets son métodos de ayuda en la primera parte. No más adelante te ayudan otros. ¿Tienes munición en los putos basureros? Hay gente todavía por ahí. ¡Carga la puta munición!
¿Sabes que en este juego no puedes agarrar mientras saltas? Yo creo que sí puedes, pero es muy preciso. ¿Tenemos siquiera la ventaja de...? Sí, ¿no? Sí, sí lo tenemos. Espérate. Puse otra cosa. Puse este. No lo puse a este. Lo puse a este que está acá. Talentos... Por ahora nada, pero estamos bajo en bastantes cosas. Bueno, tenemos 70 y estamos bien. Es más, voy a revertir esto. Estamos bien, porque estamos con Ellie, me parece. No, con Parvati. Curioso que Parvati es la que te da persuasión, ¿viste? Y no Ellie. ¿Cómo estoy de esto? Es más, ¿sabes qué tuve que haber hecho? Mejorar mis putas armas, ¿sabes? Porque estoy a la final del juego. Ah, lo estoy pensando muy bien. De todas maneras no voy a regresar a la nave porque hay una mesa de... No vale la pena. Hay una mesa de crafteo por acá. $63. Vale. Parvati. Vale. $402, 525, 630. Hace 82 daño base. Ah, dispara en ráfaga. Ese es el temita. Dispara en ráfaga. Pero tiene daño de aturdimiento. Tiene daño raro. Tiene daño raro uno. Hay gente acá todavía. Lo siento, Parvati. Pero creo que preferiría el otro. Mira si los bots, ¿viste? Los enemigos de este juego que tienen esa arma son bastante problemáticos. Pero claro, como siempre te apuntan a ti, siempre te vas a comer daño. La única manera de que no comas daño es que estén recargando o estés muy lejos. Costillas de bacao. Estoy lleno. ¿Qué necesitas ganzúa? No. Pensaba que necesitas ganzúa acá. Probablemente me llene otra vez. Sí.
Me sigue agarrando. Así me vacío. Ah. Unirse a conocer para algo llamado ama. Hay 3 columnas, pero solo se puede leer una. Las demás están tachadas. La contraseña de la columna para hoy es 1. Acande. Ama. ¿Quién coño será ama? Curioso, ¿no? Ama. Qué raro. Qué cosa. Esta sencilla gansuda, pero podemos abrirla. Puedes subir también por otro sitio, me parece. No. No, puedes ir para abajo y tal. Por aquí la parte sigilosa. De comillas. Y digo entre comillas porque realmente no hay nada acá. Entonces los mardes llegan hasta acá. No progresan más a ningún lado. ¿Qué es esto? ¡Ah, son grilletes! Son grilletes. Con lucecitas, evidentemente. Y bueno, ahí está el tártaro. O mejor dicho, la prisión del laberinto. Va a ser difícil mantener este sitio a flote, ¿no? Un lava rara. Estoy soltando... No estoy prestando ninguna tele, estoy soltando, mi persona está emocionada. Lava... Geysers de lava, y encima rayos que impactan la estructura. No sé por qué estoy soltando. Does a prison have for bars when it's got a storm like that guarding the gates? Getting in's one thing. Let's just hope we're able to get out again. Miren todos los amigos que por ahí. ¿Vieron eso? Estamos listos, chicos. Let's look around. There's gotta be a few ways through here. Esto no es un vidrio, es algo plástico parece. O es un vidrio bastante deformado. Normalmente los vidrios no tienen este tipo de cosas. A no ser que sean muy viejos o mal hechos. Bueno, hay 2 formas de entrar. ¿Por acá o por allá? Es mejor por acá. La mesa de crafteo está detrás de todo esto. Así que tenemos que sufrir un poquito, ¿vale? Adiós. Adiós. No vayas abajo. No vayan ustedes para abajo. Bueno. Vamos más que jodidos. Como mi otro personaje tenía muy buen ataque cuerpo a cuerpo, podías matarlos a estos tipos con sigilo. Pero sus amigos están viniendo por acá. Lo cual... No bueno. No bueno. $83, ¿no? O algo así. 63. Para patita le vendría bien, pero... They got the drop on us. Lo siento, tío. Eso fue un golpe bajo. En combate. No puedo cambiar cosas en combate. ¿Listo? ¿Ya estamos en combate? Bien. 67, 53, el tema es... tiene más puntos y tal. Lo cual esto puede ser otro sentido y tal. Pero mejor esto, evidentemente. Bien. Tú, 36. Vale. No, voy a llevar. El casco de colono y tal, esta cosa que está acá. Parece una puta mosca. Chupando ahí. ¡Ah! Tengo poca DT con este personaje.
Claro, que no sabes qué coño influye el DD. Pues nada, ni idea. Ni idea. Bueno, hay más gente allá abajo, pero no queremos acuar la fiesta, ¿no? ¿Qué es ella? Ella es la mesa que los tengo. Pero ¿qué hay aquí? Viene gente por acá. Vale. Podemos vender cosas. Voy a mejorar mi personaje. He encontrado un puto bug. Su puta madre. 84, ¿no? Estoy mejorando. Para que haga 87, supuestamente lo que dice ahí, ¿no? No, me está... está súper bugueado esta mierda, Dice 83. Allá. De 83 pasa a 84. 87, perdón. El tema es... Está en 84. Le doy 3 puntos. No sube. No sube. Está súper bugueado esta mierda. ¿Dónde está el casco? Además, ¿el casco dónde coño está? Ah, el casco lo tiene uno de mis compañeros. Por eso está bugueado, tal vez. 87. No, pero si lo quito. 77. Ya, está súper bugueado. Estoy hecho un lío con F7 y esas cosas. Porque claro, tengo que apretar para despausar, tengo que apretar F7. Para crear partida tengo que... Para guardar partida tengo que apretar F5. Para usar grabación tengo que poner F6. Y para cargar partida F9. Estaba mejorando mis armaduras. Pero no vale mucho la pena, salvo esta que está acá. Que sí mejora, ¿viste? Vale, 77. Había intentado con este, pero es un nivel tan bajo que es demasiada plata como para llevarlo a un nivel alto. Pero bueno. Luego, armas. Mejoré bastante. Mejoré bastante. Esta va a ser 987 horas y esta va a ser 642. Y tal. En las armas también lo mejoré un poquito. Ahora 1225. Bastante bien. Mejorar a mis compañeros no renta mucho. Pero bueno, vamos a ir. Acá. Ah, no puse mejoras. No puse mejoras. Mejoré, o sea, las trasteé, pero no le puse mejoras. Que ahora es ahora o nunca. Modificar. A ver qué mejor le ponemos. Esto no tiene nada para cañón. Esto sí, carga plasma o carga más. Creo que va a ser mejor carga más. Vale. Y una mira. Realmente no le importa mucho que mira le ponga. Bueno, sí, algo. Voy a ponerle esto que está acá. Vale. Ya está, muy guay. Ahora esta que está acá. Modificarla. No tiene nada de cañones, que bien. Carga más también. Tiene muy poca munición esta cosa. Y también estas miras. Sure. Vale. Ahora puedo también modificar mis armaduras. Solamente esta. Y esa armadura de plasma o corrosión. Creo que aquí hay más corrosión que otra cosa. Creo que. No. Corrosión es lo verde, me parece. Pero a mí no me está atacando nadie con plasma acá. Voy a ponerme esta. A ver, kit de mejorado. Talento de armas, cuerpo a cuerpo. Talento de liderazgo y diálogo. Voy a ponerme esta.
Luego este. Velocidad del paso. Estación de identificación de nada. Volumen de los pasos. Vale, vamos a principal sigilo, pero. Bueno, velocidad de movimiento. Vale. Ahora sí. Ahora sí podemos continuar. Guess we're going up. Nice and easy. Bueno, este es el laberinto. Toda esta cárcel que está acá. Más que el laberinto le pondría el foso, ¿viste? Y metilsulfóxido, bueno. Una vez lo hice varias veces, te acostumbras al nombre. Y te sale fácil. Oh, se creció el juego. Oh, se creció el juego. No se creció, tuvo un tirón bastante alto. ¡Es mierda! ¿Cuál es la diferencia entre antes y ahora? Con el daño de las armas. Lo único malo es ese parpadeo que hace cada vez que pones la mira. Es mucho odiar, ¿eh? Yo también lo odio. Fall 4 también lo tenía. Incontables muertes ha pasado por eso. I'm working as fast as I can, all right? If y'all would quit bothering me, I'd get this done sooner. Esta chica está tan concentrada en su trabajo que no se da cuenta que he masacrado la mitad de la planta que hay acá. ¿Quién eres? Is that a joke? Y'all call me out to fix the FPS? ¿Qué es eso del SPF? Forced pacification system. Ah. If the prisoners riot, we gas them. It went a little haywire after the... Anyway, I need to finish this, so get out of here, will you? Bueno, puedo soltar el gas de purificación si lo quiero. Requiere una velocidad de autorización. Y ya contraseña creo que lo tiene ella. What? Esta me ha pedido un código de acceso, ¿sabes cuál es? Of course. Why? Me interesaría. Well, we don't always get what we want. A eso no pasa nada porque realmente no tiene... Supongo que tal vez si tuviera muchísima conversación se me desbloquearía la opción, porque ni siquiera aparece, es lo malo. Voy a irme subiendo esto que está acá. Este es Seichu. Un poquito más. Oh.
Persuasión, armadura de objetivos acojonados, menos 50%. Oh, ¿quién lo diría? ¿Tú ahora me dices algo? Bien, ahora hay menos. Ah, mira, tal vez pude haber bajado la escalera de algún lado. Haber venido hasta acá. Y meterme por ahí. Y hablar con ella tal vez. Y meter el código. Y pacificar a todo el mundo que está acá. Pero no me interesa pacificar a nadie acá. Lo voy a pacificar eternamente con esto que está acá. Chicos, agárrense. Técnicamente ahora van a venir. Let's go, troops. Yep. Stellar base counting on us. Esta usa ligera, ¿no? Sí, usa ligera. Vale. Ahí se los van hoy. Vale. Ahora vienen los otros de los aliados que tú puedes conseguir. Que son los iconoclastas por ahora. Y eso. Iconoclastas es en esa planta. Más adelante vamos a encontrar a otro. Bueno, no se va a mantener en secreto porque realmente no es muy difícil de concluir de que los únicos aliados que quedan son los que van a venir más adelante. Si no son los iconoclastas y los Mardet. Esto parece... De hecho lo mismo, ¿no? Muy parecido. Parece el cóctel... ¿Atómico? ¿De New Vegas? Que era un cohetico también. Muy simpáticos. A Obsidian le encantan los cohéticos, por lo que veo. Estoy atrapado. Hay sitios donde tú puedes trepar y hacer cosas. Bueno, no puedes hacer gran cosa, mejor dicho. No hay gran loot, pero lo voy a mostrar porque es un sitio que puedes subir, así que... Para que vean que la posibilidad está, pero realmente no hay nada de interés. El retroganso y tal. Más o menos puedes ver cómo vivían estos tipos. Los prisioneros. Se llama 2.0. Bueno, puede ser eso lo interesante de acá. El se llama 2.0. Que como ya tengo uno. Pero sí, eso puede ser lo interesante de acá. La se llama 2.0. Vamos, cáete o úsala por lo menos. Ok.
poquito la vuelta, porque ahorita no es el tiempo de usar el leor, es más adelante. Estos tipos ahora están sordos, Creo que te lo comenté, pero creo que también este juego necesitaría minas, tal vez, y granadas, sobre todo. Bueno, puedes seguir por ahí, perdonar las vidas de estos tipos. Tienen mejor su vigilo que yo, No es mi culpa que los críticos de este juego sean los huevos. Así que no me juzgue. Tenemos que ser tácticos, chicos. Tenemos que ser tácticos. Los huevos. En el culo, la cabeza. Destrucción de polla táctica. Vamos haciendo un poquito de CBT involuntaria. Bueno, ya paro con los chistes. 1109. Cerca de acá 629 y esto 499, 92. Además que usa pesada. ¿Qué estás haciendo? No, nada. Absolutamente nada. Well, look who it is. Qué sorpresa encontrarme a ese tipo acá. I'll be damned. I was prepping the studio for our announcement, and here you are as a bonus. I had heard you'd taken a mechanic under your wing. What's the matter, girl? Couldn't find actual employment? The captain's treated me right. Better than any of you bored folk ever have. I'm exactly where I want to be. Ah, and the wayward doctor. Básicamente ese tipo va a hacer comentarios con cada personaje que traiga. That need lifting after all. These days, I'm more interested in breaking them. Wouldn't mind taking a swing at yours. When you go off and get yourself shot, try to avoid taking one to the face. I'll want it recognizable to... El presidente Rockwell, supongo. ¿De qué anuncio hablas? Haven't you heard? Phineas is working for us now. Ah, sí, no creo. It took some doing, but employing an efficient management strategy of putting our guns to his head seems to have done the trick. Ella preferiría morir antes de colaborar con nosotros. Yes, he is an extraordinarily obstinate fellow, isn't he? Fine, he isn't working for us, but that's between us. As far as my adoring citizens will know, we've turned a dangerous crackpot into... Son de casa abandonados congelados a los que tú abandonaste. Oh yes, go on, wake them up, add more mouths to feed. That'll solve our starvation problems. I don't know what half-baked plans that simpleton in a lab coat has been leading you through, but it's done. It's over. Let me ask you something, Captain. Have you at any point thought about not fucking up our entire society? We're helping.
which is more than you can say. I'm making actual progress towards stabilization and recovery. You're just getting in the way. Oh, right. This coming from the psychopathic outlaw. We don't need your help. Con tus recursos y algunos de los que están en la Esperanza podremos hacer muchas cosas. I'll admit, there's no shortage of talent in the scientists and engineers there. Look, I'm not an unreasonable man. If you manage to storm the castle, as it were, and make it out of here with Phineas alive, I can't exactly afford more havoc than you've already caused. Fine. If you survive, you'll need someone to sell the rest of the board on your plan. Vale, pues eso. A ver, lo que está haciendo Phineas... Bueno, ahorita voy a hablar de eso. Bueno, déjame tocar esta data. No importa que lea tu medio terminal, ¿no? Está buscando desesperadamente cámaras. ¿Te imaginas el coste que me ha costado conseguir la lona verde de los cojones? I can take a hint. Ah, no, salimos a otro lado, ¿no? Completamente distinto. Estamos al mismo nivel. Sí. Estos son los que masacré desde el quinto, coño. Entonces es algo arriesgado. Vamos a revivir a un montón de personas, teniendo en cuenta que hay una escasez bastante grande de alimentos en esta sistema solar. En Alcion. Pero por lo menos le vamos a dar un chance de combatir. Y además, si estos tipos que son los mejores de la Tierra y tal, o sea, los mejores que fueron congelados, que están en la Esperanza, o sea, literalmente son nuestra última esperanza. O sea, si estos tipos no resuelven ese problema, muy pocos los que están aquí existentes en Alcion ahorita no van a reparar. All right, MSI. I'm not one for rousing speeches, but the captain needs our help. So, get in there and fight. Así se habla, señor. I don't see what the fuss is about. Checo viene por mí todos. ¿Tú qué? Ahora, estos tipos son facciones corporativas contra la facción corporativa, ¿eh? Es una guerra corporativa. Luego de todo esto, jugar Cyberpunk no sería tan mala idea. La misma cosa. Yo no he estado aquí. Pero qué alijo es este. Alijo. ¿Qué laberinto es este? De andamios. Bueno, por algo le llaman laberinto a esta cosa. What the fuck?
Comandante de la MSI. Soldado de la MSI. Guess this is it, huh? Whatever comes of this. Ahora creo que Sanjar ni Sora están en persona acá. Está en espíritu. ¿Qué es lo que cuenta? Captain, you have an uncanny talent for complicating my life. You've disrupted the balance of power. You've upset the natural... I'm afraid I can't do that. You have a flair for subtlety. If you'd worked for me, you would have been the greatest fixer Alcion has ever seen. For all your talents, you are the enemy of Alcion, and therefore you are my enemy. Venía por fines. Y vas a cumplir con tu deber de morir en el intento. Muy bien, ya estás tardando. Dr. Wells is being held in my custody. His cooperation will prove invaluable, even if I have to beat it out of him. All that's left to do is put down this riot, arrest you, and then get Dijo lo on mismo with de the diálogo bloody que business of saving this colony. si hubiera dicho la primera línea. O sea, la de venga por fines. ¿Por qué no lo hagamos? Fair enough. I'm giving you exactly one chance to parley with me. ¿En serio? Intimidación 40. Intimidación. Solamente podemos intimidarla a esta tipa. Y intimidación tenemos muy malo. Me cargué vuestros experimentos en el misterio. Yes, I'm quite aware of your brazen act of corporate vandalism. By the way, those test subjects you killed, they died in agony. My scientists assure me they can recover the data you've destroyed. You've succeeded. El experimento está mal diseñado. Toda la información que recopilé es incorrecta. That isn't true. It can't be. You're trying to manipulate me. That experiment was absolutely essential to the program. My scientists Teniendo ligeros assured me they were flashbacks close to a al breakthrough. maestro de Falun, They ¿no? gave me their word. It can't be. Sabes que tengo razón, se te nota en la mirada. Damn you. You are telling the truth. My scientists have been lying to me, and I was stupid enough to trust them at their word. We're going to have to start all over again. All that research, all those experiments. You've set us back. You were always an unknown variable. I tried to recruit you, but you threw your... This prison is equipped with an automechanical warden. I've had it programmed to eliminate you on sight and rid... And don't worry. I will inform Dr. Vale, eso es lo que está ahí. El ama. No encontré otros terminales y tal para poder desactivarlo. Bien, vamos a tratar de darlo. Y tal. Nuestro compañero va a palmarla en... Así de rápido. En 0, tiempo récord. Hace un speedrun. Los tipos estos. 100. Para tener una habilidad en 100% es bastante... difícil. Gatsua, ¿no? Cerrajería. Ni en pedo. Nos. Si podemos. Renta. No creo. Vamos a F5. No, vamos a buena partida, bien. Bien, no leo. Bueno, espérate.
Nicely done. Espérate. Pero el tema es, aún así necesitamos adicional. 150 esto, ¿por qué tanto? No hay nada importante acá. Joder. Pirateo. Quiero 80. Y ni ahora sí vamos a poder pasar a esto. Ah, bueno, sí. Sí podemos, vale. Ah, los robots. Y ya, no murió todavía. Estoy oyendo. Estos robots son lo... Ama no es difícil de luchar con ella. O con él, o con lo que sea. Son los robots estos que sale. Que eso es lo más ladilla. Lo más ladilla de este boss fight son los robots que el robot saca. Voy a mostrar la pelea porque la pelea es complicada. Bien los robots, hay que encargarse un poco de los robots. Chicos, huyan. Ya está muerto. Estos robots son los peores de la pelea. Ama es una basura. Los robotcitos estos son la boss de este juego. Bueno, puedo jugar partida tranquilamente. Así que... varias cosas que voy a hacer. Primero, cuerpo a cuerpo. Luego voy a darle cuerpo a cuerpo a tope. Y te dirán, ¿por qué? Estos robots sufren bastante cuerpo a cuerpo. El tema es que esta arma no es muy rápida. Recarga.
Todavía faltan más robots, ¿eh? Bien. Cuando llega a cierta cantidad de vida, este tipo va a desbloquear las puertas estas. Ya. Ahora que conceptos la otra cosa. Mételo nomás del puto chaparro, tío. Ladilla. Sé que no puedo jugar partida de otro boss fight. El principio, ¿no? El principio. Creo que puedo hacerle daño a estos tipos a través de la puerta. Pero un poco. Bueno, ¿y ustedes qué tal? Pues eso. Voy a creer por ti. Vale. Encima hice esta pelea. Ah, encima hice esta pelea. Le voy a jugar tanto daño. Soy un puto genio, No. No. Creo que tenía la armadura antes. Porque esto me lo cambié para... No, sí, lo hice con esta armadura. Lo hice en la mierda más hardcore posible, pero bueno. Voy a dejar esto. Con un solo tiro, de hecho. Con un solo tiro ya lo maté. Ah, sí. Fines. You don't know how glad I am to see you. You did the right thing. Akande was a monster. Her death was much deserved, and long overdue.
And you lunatic, you broke into the board's own fortress just to rescue one doddering old man. You are absolutely out of your mind, and I can't begin to thank you enough. ¿Te encuentras bien? ¿Qué te han hecho? I'm all right, thanks to you. Akande wanted my cooperation. I'm quite sure she would have beaten it out of me if you hadn't arrived. You've broken the board's stranglehold on this colony, and you saved my life. But there's still so much we have yet to accomplish. You and I are going to have to work harder than ever to save Alcion. I'm afraid the situation... I would like nothing more than to celebrate this victory, but we have a serious problem. Earth has gone dark. We haven't received a single message in 3 years. There's been no communication, no signals, nothing. 2 years ago, the Earth's Directorate's frigate disappeared on their way back to Earth. We don't know what they discovered when they arrived, or if they arrived at all. They haven't exactly been hands-on around here anyway. So there's one less rubber stamp to worry about. Earth is humanity's home planet, Miss Fenhill. The psychological effects of losing our original home will be devastating. You mean we're all alone out here? Really alone? I'm afraid so, Miss Holcomb. Halcyon is the only home we have left. Returning to Earth is no longer an option. We're in serious trouble, my friend. Do you know what this means for Halcyon? We can't rely on Earth for support anymore. We've been cut loose. We're entirely on our own. Bueno, como pueden ver, la Tierra no responde desde hace bastante tiempo. Hay una escasez de comida. Y ahí la Junta, desde hace algún tiempo, ha dejado de preocuparse por derechos humanos. Bueno, tampoco tenía. O de reparar cosas y tal. Han estado muy despreocupados, ¿no? Y probablemente es porque se enteraron de que algo pasó con la Tierra. Algo pasó con la Junta en la Tierra y tal. Entonces dijeron, bueno, ya estamos nosotros acá. Ya no queda más nada que hacer. Vamos a vivir la vida loca. Yes, we do. You've done a marvelous thing. You've succeeded where ¿Qué ha anyone pasado? else ¿Quién would have sabe? failed, including me. We must begin the revival process immediately. We're going to need a leader, and I can't imagine a better person for the job than you. What do you say, old friend? Will you help us? When I revived you, I thought you were going to help me save this colony. I was wrong. I had our roles reversed, you see. You're the one who's going... You're the best thing to ever happen to Halcyon. If you want to take... We're not a colony any longer, are we? Our last connection to Earth has been severed, and so we have been set free. Our future is uncertain, and no one knows what tomorrow holds. The OSI teaches that everything in the universe happens according to the grand plan. But the stranger that arrived in Halcyon was an unplanned variable. From the moment he landed in Emerald Vale, his actions altered the course of history. The events on Tartarus brought about the end of the board's authority. But the board's mistakes A Obsidian le encanta hacer este tipo de finales. Y muchos juegos se han inspirado de este tipo de configuración. De cómo contar los finales del juego. O sea, las decisiones que has hecho. El tema es que en este juego lo han refinado. Ahora puedes retroceder adelante para atrás. Dependiendo de... O sea, por si acaso dice ¿Cómo? ¿Sabes? Y retrocedes y ves que... Ves si te has perdido una línea de diálogo anteriormente. With no way to return to Earth, they had no choice but to band together and devote themselves to the cause of saving Halcyon. The people of Halcyon were nothing if not hardy. In the absence of the board's authority, many of the colony's settlements banded together with a single purpose in mind: survival. Life was especially hard in the years to come.
some towns dissolved by attrition and starvation, but most of them found a way to carry on. In the years to come, Alcion was forced to reckon with its newfound freedom. The board was gone, and for better or worse, the colony was responsible for its own destiny. Between MSI's worker-centric policies and the iconoclast's manpower, Sanjar and Zora were able to rally many of the Terra 2 townships to their cause. MSI's workforce swelled, and the iconoclasts enjoyed a significant surge in their ranks. The board was too distracted by infighting and internal politics to stop MSI from becoming a powerful corporation and a refuge for townships that might have fallen through the cracks. Adelaide McDevitt replaced Reed Thompson as the leader of Edgewater. She and her followers transformed Edgewater in their image. Anyone loyal to Reed was pressured into leaving town, and those who stayed behind adapted to her way of life. Adelaide transformed the old cannery into a new garden. The nearby Edgewater Cemetery provided a convenient source of fertilizer. Junlei Tennyson bueno, y no murió Rip técnicamente, pero lo dicen ahí. While the board's influence faded, mechanical difficulties forced her to rely on parts that only corporations could provide. The cost was high. And time would tell if Junlei could balance bueno, este es un final neutral o malo para la pionera. The rediscovery of the hope and the abandonment of the lifetime employment program forced Byzantium to come to terms with some uncomfortable realities about the state of Alcion. While Byzantines were reluctant to surrender the luxuries they'd grown accustomed to, the board's diminished authority gave them little choice in the matter. Nearly everyone had to learn to make do with less. Some even had to get jobs. Oh, Dios mío. It was a dark time indeed. Algunos tuvieron que trabajar, madre mía. Your influence shifted Ellie's perspective. She finally admitted, albeit grudgingly, bueno, eso fue el final completamente más malo que villanesco que puedes conseguir para Bizancio. With a steady income from the life insurance payouts, she was finally able to afford a ship of her own. She hired a small crew and flew supply missions to communities on the fringe. Some of them were even legal. Life in Halcyon was sobering for Felix Millstone. The grand revolution he dreamed of never came. There was no great awakening. Bueno, no hice misión para este tipo. Celebrations in the streets. There was only the hard, desperate work of trying to repair a broken colony. Felix never had a head for numbers, but if there was labor to be done, he was there to help. Eventually, Felix realized that the work of a revolution was done with two hands. As much as he enjoyed his adventures aboard the Unreliable, the vicar, known as Max, eventually decided that it was time to move on, to live out the life he had sought so long to create. He knew there were many in the colony who carried burdens much worse than the ones he had struggled with, and he devoted himself to easing their suffering wherever he could. He only ever took up arms again to defend the defenseless. Unshackled from a lifetime of striving and fighting the universe and himself, Vicar Maximilian de Soto was finally at peace. Bueno, final bueno para él y para Maximilian. Eventually grew comfortable aboard the Unreliable. She never quite came out of her shell. She seemed to prefer the company of Ada to the crew. And bueno, she could often be found siempre Barbati termina así. Funny stories from her childhood. While the colony fell into chaos, she found an island of relative peace with Ada. Porque yo no hice, yo hice ciertas misiones para ella, pero no hice todas las misiones. O sea, no fui al bar para hablar con ella. As its chief and sole engineer. Nyoka returned to Monarch to take another crack at making a permanent life for herself. She formed the Charon Group, a mercenary outfit of ragtag survivalists and wilderness experts. Anyone in need of a guide or just looking to throw back a beer and swap stories could find her camping on the trail. El final malo era que ella se quedaba en Terra, Before his untimely death, Captain Alex Hawthorne had plans to restore and ahora esto que te dicen de que nadie encontró al pobre. A día de hoy la unidad sigue variada y olvidada en el área. Eso es infalible.
Emerald Vale's scrapyard. That unit remains broken down and forgotten in the Unreliable supply closet to this day. Minister Clark was released from house arrest, and his contact with you gave him a entonces con la sense of Nioka, renewed purpose ella and está vigor. Once it básicamente became clear that no help would be coming from Earth, ahí perdida en he las threw tierras, considerable en las effort and tierras talent baldías into de helping Monarca. Alcion manage the crisis before it. Y se contaban leyendas de ella, básicamente, que estaba siempre lejos y tal, y se la pasaba tomando, muy melancólica y de vez en cuando disparando a bichitas. As for Dr. Phineas Wells, he spent his remaining years in his orbital lab. He eventually came to terms with his own past, and was able to forgive the mistakes of his younger self by devoting his remaining years to serving the colony. Dr. Wells was able to revive many more scientists and engineers than he first expected, thanks to the additional batch of chemicals he stole from the ministry. Wells never forgot about the human lives that were lost in acquiring these chemicals. Sí, In la the end, cantidad Dr. Wells was able to save every scientist and engineer aboard the Hope. Over the next decade, nearly all of the Hope's remaining colonists were successfully revived. Halcyon saw a period of rapid technological and scientific advancement. Breakthroughs in dietary supplements saved the colony from starvation. Geoengineering projects and social reforms began to change the structure and character of the colony. Dr. Wells laid the groundwork for the project to save the colony, but he would never live to see the fruits of his labor. He passed away a few years later. His work was carried on by the scientists and engineers he revived. Today, Halcyon has stabilized. The people of the colony work hard to adapt to their new circumstances. Una cosa que vamos a tener en cuenta para The Outer Worlds 2. Phineas está muerto, ya que depende de las decisiones que el jugador tome, puede morir o no. Parece que Parvati siempre va a estar en la infalible. And what about you? The unplanned variable in the history of Halcyon. Long after Wells passed away, you carried on his work with more energy, determination, and brilliance than he could ever muster. The years that followed were hard, but Halcyon survived by the efforts of the Hope's most promising colonists, the greatest of which was you. No one knows what's happened to Earth, and no one knows what the future has in store for Halcyon. All we know for certain is this: the name of the Unreliable and that of its intrepid captain will remain the subject of countless stories for years to come. Vale. Pues terminemos con este let's play del The Outer Worlds. No sé si voy a hacer los otros DLC. Lo que sí es que probablemente lo juegue yo y tal, y vea si vale la pena o no. He escuchado muy buena... No sé cuál salió primero, pero sé que el primero fue bastante bueno. Y el segundo creo que fue igual de bueno. Creo que el primero fue Peligro en Gorgona y luego el asesinato en Herida, ¿no? Pero bueno, son largos. Este dura creo que 6 horas y este dura unas 4 horas más o menos. Por lo cual son como 2 zonas de misiones, creo. Este creo que es una sola. Ambos creo que son una sola, pero son, pues, la trama más o menos extensa. Sería como Monarca, más o menos. Sería como Monarca. Monarca creo que fue el planeta que pasamos más tiempo. Bueno, chicos, terminamos con esto. Este es probablemente el let's play más corto de un RPG que vaya a ser. Periodo. A no ser que sean retos cortos de otro ¿cómo se llama? De otro RPG, como por ejemplo Fallo, ¿no? Que es los desafíos de pasar los DLC. El DLC del Money en nivel 1 y el de Point Lookout en nivel 1. Esos son relativamente cortos, porque son desafíos hardcore, pero cortos. ¿Sabes? Son DLCs. Pero ya, este ya te digo, el juego este dura poco. Pero está bien, ¿sabes? Corto no quiere decir que es mal. Si es corto y memorable, quiere decir que es bastante bueno, porque lo poco que había fue bien hecho. Pero bueno, chicos, cuídense, un saludo y chao.